¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición digital de Pluma de Ganso. Aquí te contamos las noticias del Perú desde las regiones. Soy Jorge Turpo desde Arequipa. Bueno, y sin duda la noticia que ha conmocionado no solamente a Arequipa, el Perú y el mundo es la muerte de Mario Vargas Llosa, el escritor arequipeño, el escritor peruano, el peruano más universal sin duda de todos los tiempos. Y este programa, por supuesto, está dedicado a su memoria. A los 89 años de edad falleció ayer en Lima el escritor Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Sí, tenía tres nombres, Mario Vargas Llosa, ganador del Premio de Literatura en el 2010. Su amigo personal, Enrique Yersi, ha revelado que Vargas Llosa ha fallecido a consecuencia de una neumonía. Bueno, ya se sabía desde el 2019 que Mario Vargas Llosa estaba afectado por una delicada enfermedad que lo devolvió al Perú, donde él decidió pasar sus últimos días. De hecho, en las últimas semanas, junto a su hijo Álvaro, se puso a recorrer algunos lugares donde que fueron escenas o escenarios de inspiración de sus grandes obras. El bar La Catedral en el centro de Lima, el Colegio Leoncio Prado, ¿no? La zona de Cinco Esquinas en Barrios Altos y demás, ¿no? Ya estaba bastante desmejorada su salud, pero igual tomó de sorpresa y ha causado una gran, pena en la muerte del gran escritor arequipeño, quien nació el 28 de marzo de 1936, vivió poco tiempo, un año prácticamente en Arequipa, luego se fue a Cochabamba, Bolivia, ¿no? Y luego regresó ya por otras temporadas al Perú, luego que su mamá se juntó nuevamente con su padre, a quien no conoció hasta pasados los 10 años. Y bueno, toda la historia esta que él mismo lo cuenta en su libro El pez en el agua, ¿no? Por Arequipa, Mario Vargas Llosa hizo mucho, sobre todo después de ganar el Premio Nobel de Literatura y que Arequipa le rindió un gran homenaje, que duró 3 días además, ¿no? Era alcalde Alfredo Segarra y gobernador regional Juan Manuel Guillén Benavides. Y recordamos bien digamos, esa ceremonia porque la seguimos minuto a minuto, día a día, ¿no? Desde la llegada de Vargas Llosa al aeropuerto, Alfredo Rodríguez Bayón, y la crónica la publicamos aquí, en este libro que publicamos hace poco, No soy un extraño. La historia se llama Un hipopótamo para Vargas Llosa, porque en esa oportunidad particularmente me puse el reto de regalarle una artesanía de un hipopótamo a Vargas Llosa y a partir de ahí contar toda esa ceremonia de 3 días, ¿no? Es que Vargas Llosa, sí, quizás algunos no lo sepan, pero él era muy, digamos, le gustan los hipopótamos y le gustaba coleccionar pequeñas figuras de hipopótamos. Bueno, el que le dimos nosotros era una humilde artesanía peruana que nos costó conseguir, porque si ustedes se dan cuenta no es fácil conseguir una figura de hipopótamo, ¿no? Íbamos a las tiendas de artesanías y todos nos decían, no, pero llévate un elefantito para la buena suerte, ¿no? Un gatito y demás, pero nunca hay hipopótamos, pero pudimos igual conseguirlo, ¿no? Recordamos de esa ceremonia de 3 días, ¿no? Donde Vargas Llosa pasó aquí en Arequipa tras ganar el premio Nobel, como parte final, el anuncio de donar su biblioteca personal a Arequipa, ¿no? Una biblioteca con más de 30.000 ejemplares y demás, de los cuales al menos 15.000 permanecen intocables, sin acceso para el público todavía. Están en unos anaqueles allí, con llave, nadie puede tocar esos libros. ¿Por qué? Porque fue voluntad de Vargas Llosa decir, no toquen esos libros hasta después de fallecido. Y eso seguramente se dará en los siguientes meses, acceso solamente para investigadores y demás, ¿no? ¿Por qué puso esa condición? Porque esos libros tienen una anotación al final, de puño y letra de Mario Vargas Llosa. Vimos, no pudimos leer en una oportunidad de esos libros, alguno de ellos. ¿Qué ocurría? Que Vargas Llosa tenía la costumbre de, luego de leer un libro, una obra, ya sea ensayo, biografía, novela o de cualquier género, al final, en la última página de puño y letra, anotaba 1 o 2 párrafos, donde hacía un resumen, un comentario de lo que había leído, y al final le colocaba una calificación de 0 a 20. Entonces, lo que no quería en vida Vargas Llosa
era que se pudiera revelar sus comentarios y su calificación. Imagínense acceder a un libro de alguno de sus amigos, de Julio Cortázar, además, y con una calificación de él. Y no quería generar ese tema de conflictos y más. Dijo, entonces, después que yo fallezca, que los investigadores tengan acceso a esos comentarios y calificaciones que le puse a esos libros. Ese es un material invaluable. Imagínense lo que se va a publicar e investigar de todos esos libros que dejó Mario Vargas Llosa. Bueno, hizo otras cosas más por Arequipa, como ser uno de los gestores, el que recomendó que en Arequipa se realice el Hey Festival, este festival de las ideas que se realiza todos los años en Arequipa, por su, digamos, él fue uno de los promotores y demás, ¿no? Y luego, lo último que hizo por Arequipa también, digamos, es que esta ciudad, la ciudad que lo vio nacer allí en la casona de la primera cuadra de la avenida Parra, en 1936, es que Arequipa sea sede del Congreso Internacional de la Lengua Española, nada menos, certamen que se va a realizar en octubre de este año en Arequipa. Ya se están haciendo todos los preparativos, serán alrededor de 200 personas las que lleguen a la ciudad, intelectuales de, bueno, de España y también de Latinoamérica, a discutir todo en torno a la lengua española. Llegará incluso el rey de España y demás, ¿no? Pero bueno, esos eran los gestos de Vargas Llosa para con su ciudad, en la cual ciertamente no vivió, ¿no? Vivió un año apenas y demás, pero con la cual siempre mantuvo una relación, sobre todo después de ganar el Nobel, ¿eh? Y ya se estaba haciendo costumbre hasta antes de la pandemia que regrese a Arequipa para celebrar sus cumpleaños, ¿sí? Cada 28 de marzo. En una de esas celebraciones se encontró además con don Carlos Meneses Cornejo, director del diario El Pueblo, que también nació el mismo día, el 28 de marzo de 1936. Y ambos fueron traídos al mundo por la misma cigüeña. Bueno, así fue un reportaje que hizo nuestro amigo Cristian Ticona, ¿no? Que lo tituló así, traídos por la misma cigüeña. ¿Por qué? Porque la misma partera atendió a la mamá de Vargas Llosa y luego a la mamá de Carlos Meneses, ¿no? Gran periodista arequipeño, director del diario El Pueblo, como les cuento, ¿no? Miss Fisher era una partera inglesa que atendía a las familias de esa época en Arequipa, ¿no? Los partos en Arequipa, y recuerda, ¿no? Carlos Meneses nos ha contado varias veces de que bueno, Miss Fisher primero atendió al parto de Dorita, la mamá de Vargas Llosa, pasados los minutos, en los primeros minutos de el 28 de marzo de 1936. Primero trajo al mundo a Vargas Llosa y ese día en el diario Noticias se dio cuenta del nacimiento de 8 niños. Carlos Meneses nació como a las 8 de la mañana. Y el mismo Carlos Meneses siempre bromeaba y decía, no, pues como Mario fue el primero que nació de los 8 en ese 28 de marzo del 36, él se quedó con toda la inteligencia, ¿no? Ya el resto no. Era una broma que siempre suele hacer don Carlos Meneses Cornejo, con quien hace poco también, el 28 de marzo, mientras Vargas Llosa celebraba su cumpleaños en Lima, en su departamento en Barranco, allá, con un grupo de amigos en Arequipa, don Carlos Meneses también celebraba su cumpleaños 89 en su casona en la calle Melgar. Se ha dicho mucho de Vargas Llosa, ¿no? Pero creo que todos nos quedamos con la idea de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas políticas. Lo que nunca podemos dejar de hacer es dejar de leerlo, ¿no? Y creo que todo peruano debería siempre asomarse a la obra de Vargas Llosa. Sobre la política y su digamos, por su posición, a la cual a algunos les extrañó que en la última campaña apoya a Keiko Fujimori, pero quienes conocemos su trayectoria liberal y digamos, antidictadura, antisocialista, anticomunista, no nos sorprendió en nada, ¿no? Quizás sí por ahí había, digamos, la posibilidad de que él diga, bueno, no voto ni por Keiko ni por Pedro Castillo, ¿no? Pero Vargas Llosa no era así, pues, no era un tipo de ambigüedades, él era un tipo de convicciones. Y él dijo, sí, he sido antifujimorista y demás, pero ante Pedro Castillo, yo digo, voten por Keiko. Y eso fue, y eso le costó muchos cuestionamientos, hasta ahora algunos se lo recuerdan y demás, pero fue consecuente con sus ideas. Y además en este caso creemos que ni se equivocó, ¿no? Bueno, porque eran esas dos opciones y veamos en lo que terminó siendo
el gobierno de Pedro Castillo y la sucesión que que nos dejó con Dina Boluarte. Este libro es muy importante. Se llama 12 asedios, lo publicaron nuestros amigos, bueno, mis amigos personales, Juan Carlos Soto, Cristian Ticona, dos formidables periodistas arequipeños, con el fondo editorial de la Universidad Católica de Santa María, también con el apoyo de Federico Rosado, otro periodista, y por supuesto con el fondo editorial de la Católica de Santa María. 12 asedios, ¿por qué? Porque son 12 entrevistas. 12 entrevistas a amigos, gente muy cercana, a Mario Vargas Llosa, ¿no? Como su hijo Álvaro Vargas Llosa, Armas Marcelo, Xavi Allén, que ha escrito también una obra monumental, Xavi Allén en el español, sobre el boom latinoamericano de la literatura, ¿no? Alonso Cueto, Jorge Edward, entrevistaron a Fernando de Cislo, a Jorge Eduardo Benavides, a Gerard Martin, el biógrafo de García Márquez y de Vargas Llosa, a Sergio Vilela, que escribió un libro estupendo que se llama El cadete Vargas Llosa, y por supuesto está la entrevista al propio Mario Vargas Llosa que hicieron Juan Carlos Soto y Cristian Ticona, donde yo les quiero compartir este párrafo que creo resume bastante bien lo que es el pensamiento sobre la política de Vargas Llosa. Él les dijo a nuestros colegas arequipeños: no es mi vocación desafiar cosas, dijo, defiendo ciertos valores, critico otros y lo hago con mucha claridad. Eso forma parte de la vida de un escritor. A eso me refería con ser fiel a la idea de la literatura comprometida de Sartre. En América Latina y mi país aún no está definida la sociedad a la que aspiramos tener. Me gustaría una sociedad democrática, liberal y antiautoritaria, abierta e integrada al mundo. Estas sociedades progresaron más, redujeron la violencia, elevaron los niveles de vida de la gente. Lo sé porque he vivido en esos países. Esas cosas en las que yo creo me llevan a conflictos y polémicas como los regímenes de Fidel Castro, Hugo Chávez y antes con Pinochet. Intento ser coherente con las cosas que creo. Cuando me equivoco, intento corregir. La única manera de no equivocarse es mantenerse mudo. Esa no es mi manera de ser. También una manera de sentirse vivo como escritor. Quien se encierra en sus libros y fantasmas corre el riesgo de perder ese cordón umbilical con la vida. Hoy los jóvenes escritores no creen en eso. Hay mucho desprecio por la política. Eso no me parece. Si la política se queda en manos solo de políticos, se corre el riesgo que se pudra. Bueno, en 12 asedios, lo que decía Mario Vargas Llosa en relación a su posición y demás, ¿no? Su posición abiertamente liberal, democrática en absoluto, y por supuesto siempre haciendo el llamado a que nos involucremos a la política activa, como él lo hizo en 1990, que intentó ser presidente de la República y que perdió las elecciones con Alberto Fujimori, ¿no? Porque él dice, y lo dijo varias veces, ¿no? Que si la política se queda solo en manos de los políticos, corre el riesgo de que se pudra. Un autor comprometido que sin duda la mejor manera de homenajearlo y demás es leer sus formidables libros: Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, en fin, desde su primer libro, Los Jefes y demás, y todo lo relacionado a su obra y pensamiento, sus ensayos, sus artículos que publicó en el diario El País y en 15 diarios del mundo, su columna que se llamaba Piedra de Toque. Con Arequipa, bueno, la relación siempre fecunda, y vamos a tener la oportunidad de gozar de sus libros y de lo que él comentaba de cada libro, ¿no? Una biblioteca con más de 30.000 ejemplares que está en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, ¿no? Ese es el recuerdo, y ciertamente, bueno, él mismo, según su familia, expresó su voluntad en vida de que no quería ceremonias públicas, ha pedido que sea cremado. Además, su amigo Enrique Yersi ha revelado que Vargas Llosa falleció a consecuencia de una neumonía. Bueno, ya se sabía, como les digo, desde el 2019 que tenía una penosa enfermedad, ¿no? Y que vimos cómo en los últimos años su salud se fue deteriorando. Desde Arequipa, donde se han izado la bandera nacional y la bandera de Arequipa media asta en señal de duelo, bueno, este es nuestro pequeño recuerdo y homenaje a el gran escritor
y el intelectual más reconocido peruano, universalmente conocido, Mario Vargas Llosa. Nos reencontramos en cualquier momento, aquí en Pluma de Ganso.